el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús, su servidor, ministro Daniel Hernández Mayoral. Soy pastor de la Iglesia de Dios en Templo Maranata, acá en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Su siervo, servidor de ustedes, estoy aquí desde hace ya más de casi 5 años. Desde la pandemia surgió este asunto de transmitir la escuela sabática y bueno, pues ya se me quedó costumbre. Y como cada miércoles estamos aquí para servirles y comenzar nuestro estudio de escuela sabática. La lección que tenemos hoy, hermanos, se llama Cuando en lo alto. Saqué una imagen, se la voy también a poner ahí luego, se la voy a mandar al rato, una imagen en la inteligencia artificial de un ave que está volando, una águila que está volando en el cielo azul y unas montañas preciosas. Y bueno, pues la verdad es que está hermosa esa ave, esa imagen, muy bonita. Te las voy a pasar luego. Es que aquí como no tengo más que la presentación y la cámara, ya tengo que pagar el Minicam para que me dé 4 pantallas y ya pueda pasar más imágenes. Pero eso pronto lo pagaremos. Ahorita, bueno, pues aquí estamos. Lo más importante es esto que tenemos aquí, que es la escuela sabática, la lección número 2, que va a ser para este 12 de julio. Y bueno, la lectura bíblica, pues todos hemos leído Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Del capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 13, habla de la creación del ser humano. ¿Sí? La creación que fue dándose, y les vamos a poner un reto, hermanos, a los que están aquí, que vayan escribiendo, ¿en qué día se hizo? En el primer día, ¿qué se hizo? En el segundo, en el tercero, pero sin ver la Biblia. Porque la Biblia es bien fácil. Pero a ver, ¿qué se hizo en el primer día? ¿Qué se hizo en el segundo? ¿Qué se hizo en el tercero? Y así sucesivamente hasta el sexto día. Y el séptimo día, pues todos saben qué pasó. Bien, eso es Génesis capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 3, donde narra incluso hasta la creación del humano, o del ser humano, o de la persona del hombre. Miren, hermanos, hemos platicado acerca de lo que la escuela pasada sabática tuvimos y que fue interesantísimo, acerca del otro libro de Dios, que es su creación. Y hoy vamos a ser más específicos acerca de la contemplación. Recuerden que toda esta escuela sabática nos va a llevar a interiorizar lo que ya sabemos, porque hay muchas lecciones. Ha habido lecciones de escuela sabática en las cuales hemos hablado de la ecología y esas cosas. Y hemos hablado. Pero hermanos, esa escuela sabática es diferente. ¿Por qué? Porque ahora nos lleva hacia la interiorización de lo que vamos a aprender, de tal manera que al interiorizar, al entrar, al estar en nosotros, vamos a poder nosotros de alguna manera cambiar y transformar nuestra vida para que podamos cambiar y transformar nuestro entorno. Recuerden que la tierra gime y nosotros estamos oyendo o no oyendo su voz. Bien. La escritura nos dice, bueno, perdón, antes, el énfasis, hermanos, de la escuela sabática es contemplar con mirada liberadora. Contemplar con mirada liberadora. Ese es el énfasis. La escritura nos dice en el capítulo de Romanos 8:21, nos dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Y teniendo esto en cuenta, hermanos, y sabiendo esto, nosotros, bueno, pues ya podemos proceder a ver lo que va a ser nuestro objetivo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, el objetivo dice así: reconocer la obra creadora de Dios como un acto de liberación y reconciliación universal, con el fin de desarrollar una espiritualidad contemplativa y comprometida que nos alinee con su propósito de llevar toda la creación hacia la libertad gloriosa, mediante respuestas prácticas que promuevan la paz, la justicia y la restauración integral. Ese es el objetivo que usted en YouTube lo va a estar leyendo ahí. Y nosotros tenemos que resolver entonces 3 cosas. ¿Cuál es la primera que tenemos que resolver? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a reconocer la obra creadora de Dios como un acto de liberación y reconciliación universal. ¿Sí? Ahora resulta que ¿para qué lo vamos a hacer?
Bueno, para hacerlo con el fin de desarrollar una espiritualidad contemplativa y comprometida que nos alinee con su propósito de llevar toda la creación hacia la libertad gloriosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer mediante respuestas prácticas que promuevan la paz, la justicia y la restauración integral. Ese es el objetivo. ¿Qué, para qué y cómo? Voy a estar en ese orden. ¿Qué, cómo? ¿Qué, para qué y cómo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reconocer la obra creadora de Dios. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para desarrollar una espiritualidad y comprometernos a alinearnos con la obra y el propósito de Dios de la creación, como mediante una serie de respuestas hacia acciones que vamos a tomar. Ese es el objetivo, eso es lo que vamos a dar. También les voy a mandar un link que ahí en acerca de la epopeya de Gilgamesh. Se iba a olvidar, no, perdón, no olvidé. Se lo iba a mandar a mi hija temprano, pero se me pasó, estaba yo bien ocupado. Como mañana tenemos, por cierto, comercial, tenemos recital mañana de piano. Mis alumnos de piano van a presentar un recital mañana acá en Cancún. Pero pues los invitaría, pero está muy lejos. Entonces, hermanos, no pude mandar el link, pero a ratito se los mando, se los pego aquí o me lo piden. Van a ver un resumen de lo que es este poema de la creación que está narrando aquí, el Enuma Elis. Lo pueden ver en el video, va a ser muy interesante porque les va a explicar lo que es, de qué sucede. Aquí nos dice algo, pero en el video va a ser más explícito, ¿sí? Nosotros vamos a ver aquí, miren, lo que va a ser la creación, ¿sí? Dice una parte de este poema conocido como el Enuma Elis, dice así, miren, cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado y abajo la tierra firme no tenía nombre, cuando solo Apsu, el primordial, su progenitor, y Tiamnat, la madre de todos ellos, mezclaban sus aguas en uno, cuando ningún campo estaba formado ni pantanos se veían, cuando ninguno de los dioses había sido llamado a la existencia, y etcétera, etcétera. Esas son las primeras líneas con las que da inicio un poema antiguo conocido como Enuma Elis, que narra acerca de la creación. Es un poema babilónico y ahí narra cómo se. Este episodio de alguna manera es escrito muy, muy antiguamente, lo van a ver en el video cuando ustedes lo tengan ahí, lo van a ver y este poema es muy antiguo. Algunos historiadores dicen que es incluso más antiguo que las narraciones del Génesis. Entonces, algunos historiadores dicen que podría ser que el Génesis tomó algo de esa historia. Por ejemplo, en el caos, porque dice el poema que todo estaba en caos. Y bueno, el Génesis también habla de un caos y de la iniciación. Lo diferente es cómo inicia esta creación. Eso es lo diferente. Fíjense bien, en el Enuma Elis, el mito babilónico de la creación, resulta que hay una serie de dioses. De esto ya hemos platicado incluso en videos anteriores, en los cuales hemos platicado que la diosa Tiamnat, hay un dios que se llama Apsu. Apsu es el dios de las aguas, de las aguas dulces. Y antes de esto, pues había caos, había desorden, había algo tremendo feo, como también en el Génesis 1. Apsu, ¿sí? Que es el dios o es el dios de las aguas dulces, está con Tiamnat, que es la diosa de las aguas saladas. Acuérdense que esto dice que empiezan a combinarse. Ellos son los progenitores de los dioses. Estos dioses se rebelan sobre todo contra el caos primordial, que es el que llamamos, ¿sí? Acuérdense, está Apsu, está el primordial, que es el caos, y está Tiamnat. Estos dos, Apsu y Tiamnat, tienen hijos y esos se rebelan contra el caos, que es el primordial. En esta lucha, ¿sí? Provocan la ira de Tiamnat, que es una de sus progenitoras, y engendran monstruos para destruirlos. Entonces ahí entra otro dios que aparece ahí que se llama Marduk, y Marduk se ofrece para vencer a Tiamnat en una guerra, en un combate, ¿sí? Cuando Marduk vence a Tiamnat, dice que la desmembra, lo hace como Jack el Destripador en partes, la corta en pedacitos, y con su cuerpo él va a crear el cielo y la tierra. Y luego va a ejecutar a Kingu, que es el cómplice de Tiamnat. Tienen que ver el video, la verdad es que es interesantísimo. Entonces ahí con la sangre de Kingu, ¿sí? Lo mezcla con la arcilla y forma a la humanidad y los forma, ¿sabe cómo? Como esclavos de estos dioses para que ellos estén destinados a servirle para siempre.
esa es una de las maneras que podemos ver cómo se hace. Entonces, de este modo nosotros podemos observar que en esas culturas, así como en otras, hay muchos mitos, griegos, egipcios. Bueno, el Popol Vuh, vea usted, el Popol Vuh, que es de los mayas, también es un mito sobre la creación. Y en la mayoría de ellos, sobre todo en este Emuna Elis, lo que sucede, hermanos, es que en esta conquista, ¿sí? Se da a través de la violencia. Esta conquista, este resurgir, estos mitos, estos poemas, narran que la creación se da a través de violencia. Miren, nosotros podemos ver que de este modo podemos observar que en las culturas antiguas, ¿sí? Las antiguas, sobre todo lo que es el tiempo de que Israel está teniendo ahí, sus culturas, las culturas vecinas, sí. Recuerden que miren, les voy a hacer un contexto. Cuando Caín y Abel se pelean y se van, dice que Caín se va y se va a una tierra que se llama Sinar, ese es en Babilonia, pero cerquita de ahí por esa tierra. Bueno, ahí está él, y entonces vean cómo ya había culturas antiguas en ese tiempo, en el tiempo que se hace. Entonces, esta creencia de los babilonios da inicio, o sea, ellos creen que el mundo tenía un fundamento, ¿sí? Que era la conquista realizada por medio de la violencia, la guerra, la imposición, sobre todo es la voluntad del poderoso sobre el más débil. Esa es así como se maneja, esas culturas lo manejaban. Israel lo veía, lo sabía, ellos lo veían. Entonces, este mito viene a formar un tipo de deidad que es rebelde, que es vencida por los mismos dioses y los hombres que fueron creados con el propósito de servir a los dioses, haciendo su tarea hasta que estos descansaran. O sea, ya se acabará con eso. En cambio, hermanos, el relato de Génesis 1, aunque también parte del caos, porque también hay un caos, ¿sí? Prorrumpe en la historia, pero además, hermanos, es más como un canto. Las escrituras, nosotros vemos el Génesis y lo vemos y lo leemos normal, pero déjeme decirle que la escritura hebrea, hermanos, el Génesis es un poema, está hecho como poema. ¿Para qué? Porque recuerden que ellos están manejando lo que es la cuestión oral, la transmisión oral del conocimiento. Por lo tanto, en esa transmisión oral que hacen del conocimiento, ellos están diciendo de forma poética para que puedan aprenderlo sus seguidores, bueno, lo que puedan aprender sus hijos y los hijos a sus hijos, y así se pase. Entonces lo hacen de forma que lo puedan entender, y entonces se dice, los que saben de esto, que el Génesis está conformado por 22 partes. Cada parte comienza con una de las letras del alfabeto. Así es como dicen ellos que está hecho. Nosotros cuando lo traducimos aquí, pues obviamente no encontramos eso. El poema que se escribe aquí no es como el que nosotros creemos, que es rimar, viajar que rime con cansar, ¿no? Yo cuando voy a viajar, todas las mañanas me da por descansar. Estoy rimando, ¿no? Cosas, algo así, ¿no? No, me salió muy burdo, pero algo así. Entonces, cuando vemos esto, el poema del Génesis, hermanos, es un poema dulce, hermoso para los oídos del hebreo, y esto hace que ellos sepan que la creación no está como los babilonios, hecha en un sentido de violencia, sino en un sentido de dulce paz, de orden. Dios está, hermanos, interviniendo en el caos y hace que el orden entre y prepondere, gane, sea más importante. Y este desorden empieza a tomar orden. En cambio, con las mitologías griegas, es todo lo que está dado por la violencia que viene atrás. Desmembrar a Tiamat, quitarle la sangre a Kingu, etcétera. Toda esa es violencia que se va dando y que entonces se va creando. En la palabra de Dios, no. Aquí vemos cómo sin derramar sangre, el Espíritu de Dios está trabajando. Y la palabra de Dios, lo que Él emana de su boca, lo que Él emana de su palabra, es órdenes de hacer. Sea la luz y el Espíritu Santo. Y sea esto y empieza a darse. Y ahí está. La obra creadora de Dios se da en una cuestión armónica, hermosa, y se da porque ahí cada palabra libera, hermanos. Libera la luz, hágase la luz y entra.
Hágase la tierra, libera la tierra, separa las aguas y entra la tierra. Ustedes lean el Génesis y se dan cuenta y van a percibir. Salgan de la tierra los animales, las plantas, los árboles. Entonces empieza a liberar todo lo que tiene, todo lo que da la tierra, todo lo que sucede. Entonces la vida florece en todas sus formas y todo es llamado a existir, ¿sabe cómo? Con abundancia. A diferencia de los mitos babilónicos. ¿Sí? Como punto cultural, hermanos, déjeme decirle que el Génesis, sobre todo esos mitos de la creación y todo eso, se empieza a escribir más que en el año que nació Moisés o Moisés, porque aunque se lo adjudicamos a Moisés, el libro está escrito en Babilonia. Entonces, fíjense, los jóvenes judíos están en una cultura babilónica y están siendo inmersos por ellos, se están dejando guiar por esa cultura. Cuando ellos están absorbiendo esa cultura, hablan babilonio, piensan babilonio, creen babilonio y ellos empiezan a adorar a los dioses babilonios. Les gustan las fiestas de Marduk porque las fiestas de Marduk son él siempre ganando y hace las batallas y las guerras. Y entonces aquellos se enardecen y vamos adelante. Pero cuando el pueblo o los sacerdotes, los escribas y todo eso, bueno, no había escribas todavía, los sacerdotes se empiezan a dar cuenta de esto, entonces ellos empiezan a hacer una obra de nacionalismo judío o israelita, porque empiezan a escribir lo que ya se había platicado oralmente, ¿me entiende? Entonces, ¿qué tenemos acá en la creación? El poema, a ver, y tráetelo, y lo empiezan a escribir. ¿Para qué? Para que los jóvenes empiecen a recordar eso y empiezan a regresar, a salir de Marduk e irse a Jehová. Por eso cuando el pueblo de Israel sale de Babilonia, entonces exagera, porque lo primero que habían hecho antes de Babilonia era olvidarse de su Dios, yendo tras dioses ajenos, filisteos, hebreos, etcétera, los llevan cautivos, se van y entonces ellos dicen, no, ya no. Y entonces empiezan a crear todas esas sectas, fariseos, escribas, saduceos, etcétera, que son gente que se da a la tarea de estudiar la ley y se van del otro lado, ahora hacia el legalismo total. Entonces, la creación, hermanos, la creación, según los babilonios, está hecha a base de violencia. Brota de la violencia. En cambio, la creación en Génesis, hermanos, es una creación que brota del orden del caos y de ahí sale liberándose todo lo que tenemos como la creación. Se libera. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, hoy nosotros, en medio de una creación que gime bajo el peso de nuestra indiferencia y explotación, según Romanos 8:22, ¿sí? Ese texto nos sigue hablando. El mismo Dios, hermanos, el mismo Dios que creó con su palabra liberadora, nos llama a mirar la creación con otros ojos, con una mirada contemplativa, compasiva y liberadora. Y la pregunta es, ¿cómo responderemos a este llamado? En la introducción, en esta parte de la introducción, en la narración de la historia de la escuela sabática, nos narra esta historia y nos la compara con el Génesis. Y nosotros vemos que entonces el Génesis, por mucho, hermanos, es mejor porque el Génesis es liberador, sale. Eso es lo que nos invita a contemplar, mirar, estar observando, de tal manera que lo absorbamos y lo podamos tener en nuestro corazón y lo podamos vivir. Esto es lo más hermoso. Bueno, saludamos a los hermanos que nos están saludando también. Muchas gracias. Aquí, hermanos, entonces ya tenemos asentada la base sobre la que vamos a platicar. Y entonces ustedes van a entrar y cuando ustedes dicen el sábado, van a tener que discernir acerca de esa creación que es sin actos violentos. Y van a ustedes a platicar sobre eso. Y más que nada, hermanos, como ya está ahí, lo único que hace es decirnos a nosotros, miren, lo primero que tienen que entender es una cosa, no hay violencia. El caos se deja, pero no hay un guerrero. Dios de Israel no es un guerrero que destruye para crear, no. Sí. Más bien lo compara con un artesano, con un artista. Un artesano, cuando mira su obra creadora, cuando crea una obra, se queda contemplándole y admirándola y diciendo, qué bonito me sale. Porque eso es lo que dice. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y hizo Dios esto y aquello, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Era bueno. Entonces se queda viendo su obra, la contempla y dice que casi yo quiero pensar que si pudiéramos parafrasear sin faltarle respeto a nuestro queridísimo, amadísimo Señor, Dios nuestro, Jehová nuestro Dios, Yahvé nuestro Dios, hermanos, él diría, qué padre me salió, qué bonito me queda, nombre me luce. En el día 1, que ustedes ya están poniendo qué hizo, en el día 2, qué hizo, en el día 3, ¿verdad? Ustedes pónganlo ahí, qué hizo. Sin ver la Biblia. Entonces ahí vemos cómo está contemplando él. Él celebra
Él celebra, dice, todo lo que está muy bueno, está bien hecho. Entonces, vean cómo este Dios que transforma el caos lo va haciendo con amor, porque Él mismo va aceptando eso con amor, cosa que no hicieron los otros dioses babilónicos, ni los griegos, ni otros más. Entonces, si entonces, luego entonces, hermanos, el amor es la decisión de darse en favor del otro para experimentar bien y justicia. ¿Cómo se refleja este amor nuestro, ¿sí?, en las acciones de Dios? ¿Cómo se refleja este amor en las acciones de Dios? En lo que hacemos, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, ¿cómo se refleja? ¿Cómo actuamos con los demás? Eso. Hasta, mira, me dio como los Facebook, ¿no? Y me da el golpe así, hermanos. ¿Cómo actúo yo con eso? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo podemos nosotros manifestar ese mismo amor hacia la creación? Si nosotros tenemos que manifestar algo hacia los demás, hacia la gente, hacia nuestra iglesia, a nuestros miembros, a nuestros feligreses o a nuestros compañeros en la iglesia, a nuestra familia, a todo ser humano que está alrededor nuestro, a la creación, cuidando, protegiendo, preservando, evitando hacerle daño con todo lo que a veces hacemos. Recuerda que la semana pasada dijimos, analicen su casa y vean qué cosas hay que no les funcionan, que o sea, realmente no tiene caso, que nada más estaría haciendo algo como tipo de contaminación. Entonces, esto lo tenemos que llevar a cabo porque, miren, mientras en el Enuma Elis nos hablan de un nuevo mundo que nació del miedo, de la fuerza, de la violencia, el texto bíblico nos invita a contemplar, a darnos cuenta, percibir con nuestros sentidos que el mundo nació del amor y la belleza, porque vio Dios que todo era bueno y Dios lo hizo con amor. Hermanos, esto es exactamente eso es lo que tenemos que mirar, tenemos que contemplar, ¿sí? Hermanos, recuérdenlo. Miren, observen, contemplen. En Babilonia el orden se impone con sangre. Y en Génesis sí, se crea con palabra. Con palabra. Entonces, nosotros hacemos cosas, hermanos. Nosotros en nuestras vidas hacemos cosas. Y pregúntese si lo que hacemos refleja violencia en nuestras palabras, en lo que hacemos nosotros, en lugar de paz. Y eso es muy importante. Y le vuelvo a decir otro, ¡pum!, para su servidor y para yo creo que muchos de nosotros. Porque, hermanos, a veces, créalo, ¿no, hermano? A veces nosotros no actuamos así como Dios está actuando con su creación. Y a veces atentamos no solo contra otros hermanos, sino también contra la misma creación. Atentamos. Qué importante es entonces que nos demos cuenta de eso. ¿Cómo podemos nosotros entonces? Miren, lo que tenemos que hacer, hermanos, definitivamente es rechazar nosotros la cultura de la conquista. No estamos aquí para ganarle a nadie, no se peleen. Vean, busquen ahí pensamientos de Facundo Cabral y dice él que su mamá le enseñó una cosa: no te la pases peleando, ¿sí? Porque cuando voltees a ver tu vida se va a estar amargada. ¿Para qué me voy a pelear? No cree, dice, como dice la escritura, no cree que a veces sería necesario que pasemos por alto el oprobio si nos ofendieron. Total. Hermano que no le pagó, dice, hermano, ¿qué sabrá ahí? Hermano que lo ofendió, vamos a perdonar. Le vamos a seguir hablando, le vamos a seguir saludando. Hagámoslo, hermanos. No tiene caso estar en algo que es violencia. Y tampoco contra la naturaleza. No podemos, nuestro trato con la naturaleza, ser violentos. Y bueno, pensar en esto es contemplar, es estar mirando lo que Dios quiere hacer. Nosotros interiorizamos lo que sucede con la creación según los babilonios y lo que sucede según Génesis, y entonces metemos eso en nuestro corazón y decimos, yo no quiero vivir así, yo quiero vivir así, no en la violencia, sino en la paz. Porque además, acuérdense cuando vimos de bienaventuranzas, Mateo dice, bienaventurados los pacificadores, o sea, los que hacen la paz, los que trabajan con la paz, no solamente aquellos que evitan problemas, no, es aquellos que trabajan por la paz. Esos. Entonces, ahí tenemos que entrar. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo que la creación es sin actos de violencia, nuestras vidas tienen que ser sin actos de violencia. Qué dura palabra es esta. Por eso los discípulos pedían, aumentanos entonces la fe. Aumentanos la fe. Y él que les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían este monte, échate a la mar y se echaría. Y entonces, hermanos, el monte no solo es un monte normal, hermanos, estamos hablando de estas cosas que son difíciles de hacer: perdonar al hermano, amarlo, perdonarlo 70 veces 7, no ser violentos. Esos son montes que nos están estorbando. Si tuviéramos fe, hermanos, esos montes les diríamos, échense a la mar y se irían. Ahí ya terminé predicando, espérenme, no, estamos hablando de la creación. Entonces, hermanos, nosotros hablamos de miren, la creación se da
porque viene la palabra y esta palabra es la que resulta ser que se hacen las cosas por medio de esa palabra. La escuela sabática dice está dinamizada por la palabra. Quiere decir que está ejecutada, está dada. En el Génesis capítulo 1, versos 3 hasta 25, nosotros vemos ahí todo eso. Cada día Dios habla a la creación, cada día le está diciendo, y esta le responde, en su lenguaje, hermanos. No hay resistencia, hay diálogo, hay armonía. Miren, la tierra está así. Dios está hablando y esta le dice, sí, sea luz, pon luz, y saque tierra, agua, y quiten las aguas, y hagan la tierra, y la creación está respondiendo. Ese es el diálogo. Él habla y este le responde. Le responden de esa manera. Por lo tanto, si nosotros tenemos la palabra de Dios, y en esta palabra de Dios tenemos un diálogo con Él, ¿sí? Y en esta palabra Él ha dado orden y belleza a nuestra vida. La pregunta sería, si esta palabra ha dado orden y belleza a nuestra vida. ¿Sí? Entonces, usted podría decir algo, contar algo. A lo mejor lo puede contar hoy y lo escribe ahí en el Face y luego lo leo y me voy a gozar y deleitar en que cómo Dios trabaja en la vida de todos y cada uno de nosotros a través de su palabra. Y que era, hermano, a mí me ha dado unas sacudidas en la palabra del Señor. Ha utilizado a siervos del Señor para que vengan a hablar, y hermanos, yo termino de enojos, postrado de rodillas, llorando, pidiéndole perdón al Señor por mi comportamiento. Y hermanos, créanlo, cuando Dios habla, trae orden a la vida de todos y cada uno de nosotros. Así como la creación responde, así nosotros tenemos que responder ante la palabra de Dios. Entonces, ¿qué palabras hay que nos invitan a restaurar la armonía en nuestro entorno? ¿Qué palabras Dios nos da? Pues que seamos pacificadores, que seamos amorosos, que amemos a nuestro prójimo. ¿Qué otras palabras podría usted anotar ahí en los comentarios y decirme a usted, a mí, qué palabras utiliza el Señor para traer que nos invitan a restaurar la armonía en nuestro entorno? Amemos a nuestros prójimos, porque Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera. Tantas cosas que podemos escribir acerca de lo que Dios nos ha dicho para que nosotros podamos restaurar la armonía en nuestro entorno. Si Dios me amó siendo yo pecador, ¿cómo no voy a amar a otro? ¿Cómo no voy a actuar de esa manera? Vea usted esto que está ahí. Entonces, nosotros podemos entablar un diálogo, hermanos, no solo con Dios, sino con la creación de Dios, obviamente. No le vamos a hablar a las plantas. No, hermano, vamos a entablar un diálogo en el cual no hay palabras. Simple y sencillamente se contempla la creación, se mira, se observa, se ve que es buena, se ve que es de Dios, se ve que lo ha hecho para nosotros y entonces respondemos. ¿Cómo? Cuidándola. ¿Sí? Cuidándola, amándola, proveyéndola, sustentándola, haciendo que esto sea mejor. ¿Sí? A mí me sorprende, por ejemplo, en Estados Unidos a pesar de que hay mucha gente, claro, las grandes urbes, las grandes ciudades no sucede, pero en otras zonas, estados de allá de los Estados Unidos, hay zonas donde, hermanos, pues una casa y en medio hay un bosque casi, y otra casa allá y también tiene su pedazo de bosque, y todos cuiden, todos pastitos cortaditos, bien bonitos, hermanos. Es una cuestión, y digo, Estados Unidos, nosotros, hermanos, tenemos tanto verde luego por acá, ¿y qué hacemos? Bueno, a fin de cuentas, miren, la canción, hermanos, ha sido buena en gran manera, el Señor lo dice. Todos y cada una de las partes donde está creando, dice, esto lo celebra Dios diciendo que es útil. O sea, no dice que es útil, dice que es buena en gran manera. Es valiosa esa creación. Es valiosa en sí misma. ¿Sí? Entonces, cuando oímos eso, contemplamos eso, nuestra mirada hacia la creación tiene que cambiar, hermano. Tiene que cambiar, porque si Dios lo vio bueno, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros estamos haciendo estragos? Dios vio que era bueno. Pues así miremoslo, con esos ojos también. Porque si no, entonces estaríamos haciendo algo que no debemos hacer. ¿Sí? Ahora, si la creación es buena en gran manera y Dios está liberando, ¿sí?, de una concepción o valoración negativa a algo positivo, entonces tenemos que encontrar nosotros expresiones que manifiesten eso también. Una valoración casi siempre la hacemos negativa, hay que encontrarla positiva, porque nuestro mundo y nuestro entorno cristiano no permite que estemos hablando así, ni de la naturaleza, ni de la creación, ni mucho menos de nuestros hermanos. Sino tenemos que encontrar palabras de bondad, palabras buenas, una palabra dulce, una palabra buena. Dice que en la escritura de Santiago, creo que es donde dice que no puede una misma fuente echar dos aguas.
No puede una misma lengua bendecir y bendecir. No puede. Entonces nosotros tenemos que aprender a bendecir a nuestro prójimo, la creación, darle gracias a Dios, estar buscando momentos en los cuales podamos nosotros compartir este tiempo con la creación, tiempo con nuestro Dios, contemplando, mirando, entendiendo, interiorizando y entonces actuando en consecuencia de esos diálogos que debemos de tener, hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer esa transición de lo negativo hacia una transición hacia lo positivo de todo lo que Dios tiene o lo que Dios tiene aquí ha hecho. Si Él lo vio así bien, nosotros tenemos que verlo bien. ¿Sí? Si cuando dice yo amé al hombre, no, si está de pie es porque yo digo que está de pie y si quiero que caiga, cae. Si Dios tiene eso, pues hermanos, si está allí, es así. Y así respetemos a todos y cada uno de los hermanos, porque Dios los tiene. Dios los tiene. Así como se debe respetar al otro también. Bueno, entonces, aquí, hermanos, todo es cuestión de estar introspectivos, de tener tiempos en los cuales podamos mirar, observar. Caminen por la calle, vayan ahí con sus vecinos, bueno, a la calle donde están sus vecinos, observen, hay unos jardines preciosos. Yo recuerdo que mi mamá tenía una flor bueno, una flor, no, una planta que se llamaba huele de noche. Y a mí me encantaba salirme en las noches y estar, ay, qué bonito olía. Hermanos, hay lugares donde ya se extraña el olor a tierra mojada, porque también tiene un olor precioso, hermanos. Hay entornos, hermanos, en los cuales nosotros podemos oír las aves todavía. En las mañanas me salgo a la sala y empiezo a escribir mi devocional, mis reflexiones diarias, hermanos, y los hago en la sala. ¿Sabe por qué? Porque ahí estoy escuchando a los pajaritos que están ahí cerca de la casa. Tenemos todavía ciertos parques y ahí se paran ellos, ahí están. Entonces, hay que tratar de identificar a esos seres humanos, a esos animales, a la creación. Y hermanos, hay algunos que están sometidos a la violencia. Y hermanos, hay que hacer algo por ellos. Sometidos a la violencia mental, o sea, psicológica, económica, física. Todas esas gentes que están ahí, al igual que la creación, hay que tratar de percibir su gemido de que quieren ser liberados. ¿Sí? Incluso pueden estar en nuestra casa. Pueden estar en un lugar lejano, cercano, pero ahí los hay. Entonces hay que salirnos en la casa o en un lugar donde podamos meditar, donde podamos observar, donde podamos nosotros estar viendo las oportunidades para contribuir, para que esa situación se rompa, esa liberación venga y para que esta conquista a través de la bondad se pueda dar. ¿Sí? Hay que orar, hermanos. Es el gemido de la creación, es el gemido de muchos hombres. Hay que orar para que haya arrepentimiento. Hay que pedirle a Dios que nos dé a nosotros, así como a otros, una sensibilidad espiritual, para que todos tengamos una sensibilidad acerca de la crisis ecológica que estamos teniendo y vamos a vivir, y viene peor, hermano, ¿sí? Hay que nos dé sabiduría. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para llevar a cabo acciones que permitan atender esa crisis ecológica. Todas esas cosas. Y entonces usted ore y pida al Señor que le dé guía. Y si tiene alguna idea que le nazca, anótela y empiecen a desarrollar. Reciclen, hermanos, es muy importante. Hay programas de reciclaje. No tenemos basura, no contaminemos el agua. Busquemos jabones que no contaminen, porque los shampoos, los jabones. No, hay tantas cosas que podemos hacer. Incluso no solamente en la casa, lo podemos hacer en la congregación, en la iglesia. En la iglesia nosotros podemos estar enseñando en la iglesia acerca de esto. Hay muchos hermanos que saben de esto. ¿Por qué no los llaman? Para que nos enseñen acerca de qué hacer, cómo vivir, tener una vida. Hay hermanos que nos pueden enseñar a tener una vida contemplativa para estar en acorde con la creación. Y hay hermanos que nos ayuden a tener acciones concretas para poder estar en armonía con la creación. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces podemos hacer muchas cosas. Aquí las escuelas sabáticas nos sugieren algunas, pero conferencias, acciones, no sé, algo se tiene que hacer como iglesia. Entonces, tenemos que tener eso para que podamos vivir en armonía, en belleza, y esa creatividad que tienen para poder enseñar a otros, para vivir así de esa manera, en armonía y en belleza, tiene que salir, tiene que surgir. Hay gente con mucho talento, mucho, mucho talento. Y ahí podemos nosotros estar insistiendo, enseñando, porque hermanos, todo está aquí. Cambia aquí, hermanos, cambia acá.
Eso es natural. En la escuela sabática le dan un QR. En ese QR que está ahí, ¿sí? Ustedes pueden ver algunas ideas para hacer. Siguiendo este enlace, ustedes pueden ver, y ahí hay un drive, y usted puede ver todas las ideas que pueden surgir y que pueden dársele. Por lo tanto, hermanos, recuerden usted entonces una cosa, que en el Génesis 1 está la creación que surge de la bondad, de la gracia, del amor de nuestro Dios. Mientras que los babilonios, toda su creación surge de la violencia y surge de la guerra y la conquista. Nosotros queremos vivir en armonía con la naturaleza, con nuestros hermanos y con todo lo que Dios ha creado. Bueno, pues entonces asumamos que lo que Dios ha hecho es bueno, bueno de tal manera, y así entonces podamos vivir en armonía. No solo nos quedemos en vivir así, sino además hablemos a otros acerca de estas cosas y utilicemos una sinfín de estrategias para hacerlo. Por lo tanto, hermanos, Génesis 1 contrasta con mitos violentos como Enuma Elis, revelando a un Dios que crea con su palabra amorosa, declarando todo bueno en gran manera. Hoy, lamentablemente, la creación ha sufrido un deterioro indescriptible y gime, anhelando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estamos llamados a una contemplación con mirada liberadora, viendo al mundo como Dios lo ve, valioso, digno de cuidado y necesitado de liberación restauradora. Que el Espíritu nos impulse a ser agentes de paz y restauración, participando en la obra reconciliadora de Dios. Así la promesa de Génesis y la esperanza de Romanos guiarán nuestros pasos para que toda la creación alabe unida a nuestro Creador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te